Hola, bendiciones. Hoy vamos a ver los libros apócrifos. Algunos libros apócrifos. ¿Alguien ha escuchado esto? Yo creo que sí, ¿verdad? Estos libros son algunos, poquitos, muy poquitos, son muy conocidos, muy famosos y los pseudo intelectuales. Bueno, sí son intelectuales, pero del mundo, porque mucha inteligencia de Dios pues no tienen. Pero hay gente que según estudia mucho y sabe mucho de libros y de historia y de culturas y no sé qué tanto, y afirman que estos libros fueron escritos por gente que era del tiempo que según están escritos, aunque no es verdad, ahorita vamos a ver. Y era gente que estaba viviendo en esa época y que por lo tanto son ciertos. Entonces, pues nos vamos a topar con personas que nos digan, no, pero es que la Biblia no es el único libro que existe, hay más libros. Pues esas personas no creen que la palabra de Dios es la Biblia, porque si lo creyeran, sabrían que no hay libro fuera de la Biblia que sea palabra de Dios. La Biblia fue formada por varios libros escritos por muchas personas durante muchos años, pero creemos y confiamos en que Dios permitió que estos libros fueran recopilados para que nosotros pudiéramos leer su palabra. Pues él tiene el control, el Espíritu Santo tiene el control. No puede ser que Dios haya querido dejar su palabra escrita y que haya libros de él perdidos por ahí. Pues no puede ser. Todo lo que él quiere que sepamos está en la Biblia. Muchos de estos libros apócrifos no fueron escritos ni por judíos ni por cristianos. Entonces, bueno, y no son pocos libros, son escritos, manuscritos antiguos, sí son antiguos, que se encontraron en diferentes lugares y no son de las fechas en las que debieron de haberse escrito según esto, ¿no? Por eso cuando ya en el año por ahí 200 después de Cristo, que empezaron a escoger qué libros deberían de estar en la Biblia, pues tenían parámetros, o sea, también en qué forma está escrito, porque nuestras Biblias siempre tienen referencias abajo de que esto está en tal libro y esto está en tal libro, o sea, son referencias para que nos vayamos a ver otros versículos que dicen lo mismo en diferentes partes de la Biblia. Entonces, los otros libros a lo mejor tienen una que otra cosa que, pues sí, esto está escrito en Deuteronomio, pues sí, esto está escrito en Salmos. Sí, una que otra cosa, pero es obvio porque pues la gente conocía, o sea, a lo mejor no eran cristianos, pero conocían qué es lo que los dichos de ellos, ¿no? De los cristianos. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver. Ya se van a ir dando cuenta cómo saber si esos libros, o no cómo saber, sino cómo explicarles a la gente que nos hable de estos libros, diciendo que estos libros son verdad, y que la Biblia está equivocada, cómo decirles y cómo explicarles que no es así, están equivocados. Bueno, apócrifo, ¿qué significa la palabra apócrifo? Significa falso o fingido. Viene del griego, que significa oculto. De ahí deriva un adjetivo que significa falso o fingido. Otro adjetivo que es dicho de una obra especialmente literaria, de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o la atribución. Y el tercer adjetivo, bueno, ven que cada diccionario te da así como que más o menos las mismas definiciones. Este diccionario, que es el de la Real Academia Española, dice esto: dicho de un libro de la Biblia que no está aceptado en el canon de esta. Entonces, de origen la palabra apócrifo es oculto.
que viene de una palabra del latín que es tardío. Entonces ha derivado en varias palabras. Puede ser falso, puede ser dudoso. Y llegamos a que la Biblia no lo tiene porque no se acepta en el canon. ¿Qué es un canon? Un canon, el canon de la Biblia, dice, el término canon son los libros que están divinamente inspirados y que por lo tanto pertenecen a la Biblia. El determinar el canon, o sea, el canon es el conjunto de libros que fueron aceptados como divinamente inspirados, o sea, que son palabra de Dios. El determinar el canon fue un proceso hecho primeramente por los rabinos judíos y los eruditos judíos, porque ellos escogieron los libros del Antiguo Pacto, ¿no? Antes de que existiera el cristianismo, pues ellos tenían una Biblia y esos libros seleccionados, que era la Biblia que estaba en los tiempos de Jesús, esos los seleccionaron judíos y eruditos judíos. Dijeron, estos libros sí pertenecen a la Biblia, ¿no? Entonces ellos escogieron el Antiguo Pacto en el siglo II después de Cristo. Bueno, ya había unas versiones, pero hasta el siglo II se quitaron unos libros, como el libro de Enoch, estaba en el Enoch, estaba en el canon judío, pero después lo quitaron. Y bueno, ya quedó conformado en el siglo II después de Cristo. Y más tarde por los primeros cristianos el Nuevo Pacto. Entonces, los primeros cristianos escogieron los libros que deberían estar en el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto fue formado por Atanasio, un obispo católico. Dice, no, es que sus Biblias están mal, o sea, algunos cristianos que ya han aceptado libros apócrifos como que sí son palabra de Dios. Dice, no, pues es que ustedes están mal porque la Biblia que ustedes tienen la escogieron, los libros los escogieron católicos. O sea, Atanasio era un obispo católico. ¿Y qué les decimos si es cierto? Pues sí, es verdad, pero fueron escogidos, no sé si puse aquí el año, por el año 200 y tantos de la era cristiana, creo que por acá adelante va a salir. Y fueron los libros antes de que ya se formara realmente la religión católica. La religión católica se formó en el año 325 con el emperador Constantino. Eso es lo que dice la historia. Si le preguntan a un sacerdote católico, no les va a decir eso, les va a decir que desde Pedro y todo el asunto, pero la historia no registra así. Y muchas veces nos vamos a encontrar que sí, que la tradición cristiana y no sé qué, pero realmente eran católicos, ¿no? Y a veces dicen católicos, y bueno, sí, a lo mejor sí eran católicos, pero estaba iniciando apenas la conformación de la Iglesia Católica, que eran cristianos, pero porque, por decir, ¿no? Porque creían en Jesús. Y ya empezaron a hacer la religión, que se enchuecó toda porque se empezó a revolver con la romana. Nosotros confiamos en que Dios permitió que esos libros estuvieran en la Biblia. Y son 70 libros. La Biblia tiene 70 libros. Otros hacen la cuenta de 66 nada más, pero si nosotros vemos el libro de Salmos, si ustedes abren su Biblia en el libro de Salmos, empieza diciendo libro 1, Salmo 1. Son 5 libros que están dentro de Salmos, o sea que el libro de Salmos está compuesto por 5 libros. Entonces, si contamos que son 66 libros, pero en realidad Salmos tiene 5 libros, entonces no son 66 libros, son 70. Y hagan bien las cuentas para que vean que sí son 70, no 71. Son 66 con Salmos. Salmos no cuenta como uno, sino como 5 libros. Entonces serían 65 más 5 son 70. 70 libros de la Biblia. Pero bueno, eso no estamos viendo aquí. Estamos viendo qué es el canon.
Más adelante vamos a ver, no se los puse, todos los libros de los que está formada la Biblia. Es que si no se me va a hacer muy largo el asunto aquí, mucho tiempo. Pero bueno, la Biblia tiene 70 libros. Ajá. Los libros deuterocanónicos son libros apócrifos que conforman parte de la Biblia de las iglesias católica y ortodoxas, escritos en hebreo, arameo y griego. Los mismos católicos afirman que no son palabra de Dios, pero que son libros de sabiduría que se pueden consultar. Entonces, los deuterocanónicos, esta palabra significa del segundo canon. Estos libros están dentro del Antiguo Testamento de las Biblias católicas. Y son 7 libros y hay otros más, pero generalmente las Biblias católicas traen 7 libros más en el Antiguo Pacto, más de los que nosotros tenemos. Entonces están el libro de Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. Estos libros entonces se llaman deuterocanónicos y no son palabra de Dios. Se toman como libros históricos, o dicen los católicos, libros de sabiduría, pero no son palabra de Dios. Entonces, si nosotros leemos el libro de sabiduría que está en las Biblias católicas, es muy interesante ver todo lo que dice de los ídolos, de la idolatría. Está muy bueno. Entonces, estos libros deuterocanónicos son interesantes porque históricamente se sabe qué es lo que sucedió en las guerras de los macabeos por estos libros. Los macabeos eran una familia de judíos que fueron los que lucharon en contra del Imperio Romano para ser libres. Entonces, mucho de los que saben de lo que saben los historiadores que pasó en estas guerras es por estos 2 libros de los macabeos. Y bueno, entonces sí son importantes porque son históricos, tienen datos así históricos pues, que sirven para conocer qué es lo que pasó con Israel en el periodo intertestamentario, es decir, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto hay un periodo que no se escribió nada. Estos libros fueron escritos en ese periodo, antes del antiguo pacto, o sea, en medio, ¿no? de los 2 pactos. En esas fechas fueron escritos, entonces se sabe pues qué es lo que pasó por estos 2 libros de Macabeos. Y bueno, el de sabiduría, les digo, está muy interesante. Lo que dice de los ídolos es así como que bien directo y bien fuerte. Y bueno, ahorita no lo leemos porque les digo que vamos a ver. Esto está muy largo el asunto del tema. Entonces, hay otros libros que se llaman pseudoepigráficos, también son apócrifos, es decir, falsos. ¿Por qué? La palabra pseudoepigráfico viene del griego pseudo o pseudes, que significa mentira o falso. Significa adscrito o asignado falsamente o que se ostenta falsamente en nombre de alguien. Es decir, que dice, ay, es el libro de María Magdalena y no fue Magdalena la que lo escribió. Se adjudica un nombre importante y dicen, fue escrito por tal y no es ese tal, es mentira. Entonces son pseudoepigráficos, como los seudónimos, ¿no? Son nombres falsos. Estos son autores falsos. Se les asigna así a numerosas obras de la literatura religiosa judía, escritas principalmente entre los siglos. Literatura religiosa judía escritas principalmente entre los siglos 2 antes de Cristo y 2 después de Cristo. Entonces, 2 siglos antes de Cristo
200 años antes de Cristo y 200 años después, estos libros pseudoepigráficos fueron escritos, que son muchos. Ahorita vamos a ver cuántos son. Están escritos, fíjense en qué idiomas, en diferentes idiomas como latín, copto, árabe, griego, etcétera. Son idiomas antiguos de la región. Los siguientes son muchos de ellos. Aquí están unos cuantos. Fíjense, primera y segunda de Adán y Eva. Primera y tercera, bueno, de la primera a la tercera de Enoc. Primera, tercera de Mecabián. Segunda, cuarta de Baruc. Tercera, sexta de Esdras. Tercera, octava de Macabeos. Adán Octipartita, así se llama un libro. Apocalipsis de Adán, así se llama otro libro. Apocalipsis de Elías, de Esdras, de Ezequiel, de Cedrac. Siete cielos, Sofonías. Apocalipsis griego de Baruc, de Daniel, de Esdras. Apócrifo copto de Jeremías. Acá hay otros más. Apócrifos de las 10 tribus, Ezequiel, Jacob y José. Otro apócrifo o sea, Melquisedec. Se supone que Melquisedec lo escribió. Pues no. Bueno, entonces estos libros fueron escritos, acuérdense, de 200 años antes de Cristo hasta 200 años después de Cristo, en ese periodo. Asaf, Ascensión de Moisés, un libro que trata de la ascensión de Moisés al cielo. Una carta de Aristeas, que no sé quién es. Conjuros de Abraham y de Elías, la cueva de los tesoros. Eldad y Moad, epístola de Rehoboam, escalera de Jacob, espada de Moisés, un libro que se llama Espada de Moisés. El libro de los gigantes, que en realidad es el libro de Enoc. Ahorita vamos a ver de qué habla este libro, porque es muy conocido y muy mencionado entre los cristianos que se fueron al judaísmo o al mesianismo. Ellos aseguran que este libro sí pertenece a la Biblia. Ahorita vamos a ver qué dice. Historias de Aicar, José, los recabitas, Janes y Jambres. ¿Quién se acuerda de quién son Janes y Jambres? Son los brujos del faraón que convirtieron en serpientes unas varas, ¿no? Janes y Jambres, José y Asenet, Jubileos, Manual de Disciplina, Martirio y Ascensión de Elías. Martirio y Ascensión de Elías. Noé, un libro de Noé. Obviamente no lo escribió Noé, es por eso pseudoepigráfico. Odas de Salomón, oraciones de Azarías, Jacobo y José. Son un montón, o sea, estos son algunos. Oráculos sibilinos, ¿quién sabe qué es eso? Palabras de Gad el visionario, preguntas de Esdras, sabiduría de Sirac, Salmo 151. Nuestros salmos llegan hasta el 150 y aquí hay un Salmo 151. Salmos de Salomón, segundo tratado del Gran Set. El Gran Set, esto me suena a Nueva Era. Set fue el tercer hijo de Adán. O sea que según esto lo escribió Set. Señales del juicio, testamentos de Abraham, Adán, Aser, Benjamín, Dan, Isaac. O sea, estos son los 12 patriarcas. Moisés, Neftalí, Rubén, Salomón, Simón, Zabulón. O sea, un testamento de cada uno de ellos, ¿no? Tratado de Sem, vida de Adán y Eva. Se trata de la vida de Adán y Eva después de haber pecado, o sea, ya cuando salieron del jardín.
Vidas de los profetas, visión de Esdras, visiones del cielo y el infierno. Y bueno, estos escritos sí son antiguos, o sea, si son de 200 años después de Cristo, pues sí son antiguos, y están escritos en idiomas antiguos, y están así en papiros, así, pues muy viejos, ¿no? Pero ¿y qué? Eso lo pudo haber escrito cualquiera, y por eso los investigadores, bueno, dijeron, a ver de qué año es, pueden datarlos por, no sé qué tantas técnicas tengan, ¿no? Para saber de qué año son. Una de ellas, pues, es el carbono 14. Pero bueno, sigamos. Apócrifos, bueno, esos son los apócrifos del antiguo pacto. Ahora los apócrifos del nuevo pacto. Varios muestran historias sobre la infancia de María, imagínense. Ahorita vamos a ver un poquito de cada libro. Bueno, no de cada libro, nomás de algunos, porque son muchos. Varios muestran historias sobre la infancia de María. Por eso en el catolicismo se enseñan cosas y se dicen cosas que son tradiciones de María. Cuentan ahí unas historias que los papás de María se llamaban así, que María fue consagrada por sus padres a los no sé cuántos años, que María hacía esto y que no sé qué. Y es porque está escrito en libros apócrifos. Infancia de María y de Jesucristo. También hay unos que hablan de la infancia de Jesús y que hacía milagros y que revivió, no, que hizo un pajarito de barro y que el pajarito, o sea, por un milagro que el niño, que era Jesús según, hizo, pues el pajarito tomó vida, era de barro, pero tomó vida y se fue volando. Pues no, porque la Biblia dice que el primer milagro que hizo fue convertir el vino en agua, digo, el agua en vino. Entonces, bueno, a ver, los cuales fueron escritos en el siglo II después de Cristo. O sea, 200 años después, los que escribieron estos libros ni siquiera conocieron a Jesús ni a María. A lo mejor se contaron historias y chismes y se hizo el teléfono descompuesto. ¿Qué dice Marta? ¿Cuál es la versión que usan los católicos? Ah, pues usan varias. Hay unas versiones que son buenas traducciones. O sea, los traductores han hecho buen trabajo en traducir algunas Biblias. Antes estaban muy tendenciosas a traducir conforme a la doctrina católica, pero ahora no, las nuevas no son así, están mejor traducidas. Y utilizan, por ejemplo, Dios habla hoy. Esa es una traducción católica, pero igualmente hay Dios habla hoy cristiana, pues protestante. Y la protestante pues no trae los deuterocanónicos, pero la Biblia Dios habla hoy católica pues sí trae los deuterocanónicos, pero es una buena traducción. La Biblia de Jerusalén, que es católica, también es una muy buena traducción. Para las palabras estas de infierno, que la Reina Valera siempre dice infierno, la Biblia de Jerusalén sí dice Tártaro, dice Gehenna, dice Seol, Hades. Entonces es una buena traducción. Pero ya saben, ninguna es perfecta, ninguna traducción es perfecta. También de ellos es la Biblia latinoamericana, que también esa casi no la consulto, pero no es mala. Tiene algunas cosas que... Lo malo es que esa Biblia latinoamericana, bueno, y otras, traen sus propias explicaciones abajo. Entonces, pues la gente católica está leyendo su Biblia y abajo te ponen una explicación católica. Y pues no, ahí es en donde tuercen las cosas. Y bueno, entonces, la diferencia entre una Biblia actual, ¿no? Una Biblia católica y una Biblia cristiana es que traen ellos los libros deuterocanónicos.
Cuando les estaba hablando de los deuterocanónicos, creo que no leí el párrafo de hasta abajo, ¿verdad? Estos son 7 libros deuterocanónicos que son los que incluyen las Biblias católicas y vienen entre el Antiguo y el Nuevo Pacto en medio. Viene ahí libros deuterocanónicos. Y ahí hay una nota en la Biblia Dios habla hoy. Hay una nota que dice que son libros de sabiduría que no se consideran palabra de Dios, pero que es bueno consultarlos. Y aquí les había puesto esto que creo que no leí. Además de la inclusión de estos libros completos, hay adiciones a los de Esther y de Daniel. O sea, hay otras partes que algunas Biblias católicas también incluyen. Entonces, unas tienen 7 libros de más y otras 9 libros de más. Entonces, hay adiciones al libro de Esther, al libro de Daniel, y en el canon de la Iglesia Ortodoxa, Católica Ortodoxa, también se incluyen los siguientes libros: Primera de Esdras, Tercera de Macabeos, Cuarta de Macabeos y la oración de Manasés. Entonces, la Biblia Católica Ortodoxa la Iglesia Católica Ortodoxa es una parte de la Iglesia Católica que se separó de ellos porque ellos no querían tener imágenes y no querían tener no tienen al Papa como su jefe. Entonces, pero el catolicismo los acepta como católicos, pero son ortodoxos, así se quedaron como que con tradiciones según esto antiguas, pero pues no tienen imágenes. Entonces, pueden calificarse como pseudoepigráficos por ostentarse falsamente como provenientes de autores de tiempos de Cristo, y son de 200 años después, y dice que son de seguidores de Cristo. Quizás sea la segunda, tercera generación la que escribió, pero les decía que pues empezaron o sea, la gente inventa chismes, ¿no? Inventa historias, inventa cosas, y pues a lo mejor algunos las estuvieron escribiendo, y no, pues sí, Jesús hacía esto, y María esto, y no sé qué, y bueno, muchas de estas historias son muy fantasiosas y no son coherentes con el carácter de los personajes mostrados en la Biblia, ni con las doctrinas de esta. Pues no, si se contradice, el primer milagro de Jesús lo hizo después de después de ser bautizado, que fue ungido. Y esos libros dicen que Jesús hacía milagros cuando era niño, pues entonces no es verdad. Algunos de estos libros son los siguientes: Primera y Segunda de Clemente a los Corintios, Carta de Barnabás, Carta de Pablo a los Laodicenses, Carta de Herodes y Pilato, Cartas de Pablo a Séneca y de Séneca a Pablo, Credo de los Apóstoles. Bueno, son un montón. Evangelio de Tomás de la infancia de Jesucristo, Evangelio perdido de Pedro, Hechos de Pablo y Tecla, protoevangelios. Bueno, primer evangelio de la infancia de Jesucristo, protoevangelios. Estos libros son antes de los evangelios, ahí es donde cuentan la historia de María, supuestamente. Los apócrifos gnósticos son varios de esos libros apócrifos que escribieron los gnósticos. ¿Qué es un gnóstico? Gnóstico es la mezcla de creencias cristianas y judaicas, cristianos y judíos, con religiones de Oriente y la filosofía de Platón. O sea, es una mezcolanza de cosas. Son creencias cristianas y judías, judaicas, mezcladas con religiones orientales, como la China, como Japón, como la hindú también. Y aparte mezcladas con la filosofía de Platón, o sea, un revoltijo. Ellos son los gnósticos, los que creen todas esas cosas. Y esos eran son grupos muy, muy, muy antiguos, de esos tiempos. De ahí salen ideas como que Jesús tenía una relación con María Magdalena, que tuvieron hijos y que todavía existe su linaje. Háganme el favor. O sea, ¿eso dice la Biblia? No dice eso la Biblia, entonces esos libros son falsos. Y estos son algunos ejemplos de libros escritos por gnósticos.
Estos, pues algunos fueron encontrados en Egipto, en Arabia, así en lugares, pues sí del Oriente, pero del Medio Oriente. Pero nada que ver, o sea, puras mentiras. Mm, por ejemplo, bueno, se llaman Basílides, Carta Regino, Diagramas Ofitas, Diálogo del Salvador, Epífanes, Evangelios. Estos son importantes porque los toman muy en cuenta. Evangelios de Tomás, María, Matías, Felipe y Judas Iscariote. Al rato vamos a ver qué dice ese libro. Judas Iscariote, el Evangelio de Judas, el Iscariote, el traidor. Ese hasta le hicieron programa de ese libro en National Geographic, en History, en uno de esos. Y hoy no puede ser tanta ignorancia. Y lo toman como que es verdad. Pero bueno, extractos de Teodosio, fragmento de Naceno, y bueno, varios, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver el libro de Enoc. ¿Quién fue Enoc? Bueno, fue un profeta. Se cree que el texto fue redactado por varios autores judíos, entre los siglos 3 y 1 antes de Cristo. Esto es antes de Cristo. Y varios autores, ¿por qué? ¿Cómo se dan cuenta de eso? Pues los investigadores están viendo el estilo en el que está escrito, están viendo a lo mejor hasta la letra, porque son manuscritos, están viendo las palabras que se usaban. O sea, las que usa una persona no son las mismas a las que usa otra. Se nota cuando cambia de escritor. Entonces creen que fueron varios escritores. Entre los siglos 3 y 1 antes de Cristo. Este libro es el que les decía que afirman y reafirman algunos judíos y algunos mesiánicos, supuestos cristianos, que este libro, es que sí estaba en el canon, pero ya al final de cuentas, ya cuando quedó bien el canon judío, decidieron no dejarlo, sino quitarlo. No lo dejaron ahí porque no está escrito de la misma forma. Bueno, ahorita vamos a ver. Judas 1:14. ¿En dónde está escrito del profeta Enoc? En Judas 1:14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, o sea, es la séptima generación de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esta es la cita que usan los que defienden que el libro de Enoc es palabra de Dios, porque dicen, es que en Judas, en el libro de Judas, en la carta de Judas, dice que Enoc profetizó y que dijo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y el libro de Enoc tiene esta cita. Ah, pues mira, eso no prueba nada. ¿Por qué? Porque Génesis también dice algo así, pero lo puse acá adelante. Bueno, ahorita vemos lo que dice otra cita. Entonces, esta es la cita, Judas 1:14, que utilizan para decir el libro de Enoc debería de estar en la Biblia porque aquí dice que profetizó Enoc esto. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces acuérdense de esa cita. Luego en Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, o sea, Enoc fue arrebatado al cielo y no pasó por la muerte física, ¿no? Esto ya lo conocemos, dice en Génesis 5:24. Entonces Enoc era un profeta. Bueno, es cierto, sí, si está en la Biblia, pues sí está en la Biblia. ¿Cuándo vivió Enoc? Si es la séptima generación desde Adán, ¿en qué año vivió Enoc? No vivió como dice que fue escrito acá el libro en el siglo 2 y 1 antes de Cristo. Aquí no es la época de Adán, no es la séptima generación de Adán aquí. Entonces Enoc no escribió este libro.
Por eso es pseudoepigráfico. Es mentira que lo escribió Enoc. Pueden decir, bueno, lo escribió otro, pero sí es cierto. Uy, pues no, ahorita vamos a ver por qué. La carta de Judas entonces tiene esta cita que les decía. He aquí, dijo Enoc, profetizó Enoc, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y en Enoc, ese libro ya está dividido en versículos y todo. Entonces dice, Enoc 1:9, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Ah, ya ves, el libro de Judas está citando al libro de Enoc. Entonces, el libro de Enoc debería de estar en la Biblia. Ay, no, por favor. ¿Qué tiene de raro que Dios venga con muchos millares de sus santos? Aquí dice, y en Judas dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares. No dice igual. Dios tiene millares de ángeles, sí, tiene millones de millones. ¿Y qué? O sea, esto no prueba nada, pero es su versículo de defensa, ¿no? Además, en Deuteronomio 33:2 también dice, vino de entre 10 millares de santos. Entonces, si la gente sabía lo que decía la Biblia, si los judíos sabían lo que decía la Biblia, pues cualquiera que se le ocurra, voy a escribir un libro y voy a decir que lo hizo Enoc, y le voy a poner que viene Dios con 10 millares de santos. Y que eso ya lo decía la Biblia, o sea, eso no prueba nada. Pero bueno, a mí me llegaron a decir así, ¿eh? Unos que se judaizaron así, nos dijeron, no, es que sí, el libro de Enoc sí es palabra de Dios, porque trae aquí una cita que es de Génesis, está en Deuteronomio. Ay. Cuando la gente quiere saber más porque creen que ya lo saben todo, se meten demonios de mentira y empiezan a creer en otras cosas falsas, porque tienen comezón de oír. Y ya les mostré alguna vez las citas que demuestran eso, que es las cartas de Tito y la de Timoteo. Entonces, la gente por querer saber más de lo que no está escrito en la Biblia, porque mucho de la atracción que tienen los libros apócrifos es que dicen cosas que en la Biblia no están. ¿Qué pasó Jesús en su infancia? Ah, pues vamos a ver los apócrifos, ahí dice. Y entonces quieren saber más y se la creen, y entonces entran los demonios, les abren la puerta y empiezan a creerse todo lo que les dicen y se los llevan a otras creencias y otras doctrinas. Entonces, el libro que hoy se conoce fue editado tal vez en el siglo I de nuestra era y consta de varias partes escritas entre los siglos III al I después de Cristo. El 3 antes de Cristo y del 1 después de Cristo. Acuérdense que este es el libro de Enoc, que supuestamente debería de pertenecer al Antiguo Testamento, no al Nuevo. Entonces, por eso dicen que fue editado tal vez en el siglo I de nuestra era, pero está escrito por varias partes y varias personas. Uno es el libro del juicio, que es del año 200 antes de Cristo. Otro es el libro de los vigilantes, que este es el que más le interesa a la gente que lo lee. Yo leí ese libro también y no me pareció para nada que fuera palabra de Dios. Libro de los vigilantes o caída de los ángeles. Este libro es de antes del 160 antes de Cristo. O sea, son de diferentes fechas. Y luego los juntaron y ya hicieron el libro de Enoc. Háganme el favor. Otro es el libro de las parábolas o el Mesías y el reino, del 63 antes de Cristo al primero después de Cristo fue escrito. El libro del cambio de las luminarias celestiales o libro astronómico es del 250 al 190 antes de Cristo.
Libro de los sueños, visiones apocalípticas, del 250 al 190 antes de Cristo. La carta de Enoc y Apocalipsis de las semanas, del 110 al 60 antes de Cristo. Fragmentos, parece ser del libro de Noé, que es otro apócrifo, que fue escrito entre el 135 al 60 antes de Cristo. Entonces, son diferentes fechas, diferentes libros, diferentes escritores, y dicen que lo escribe Enoch. Pues no. Bueno, entonces, entre estos libros del libro de Enoch, el más importante o interesante para los que leen estas cosas es el libro de los vigilantes o la caída de los ángeles. ¿Quiénes son esos vigilantes? Son los gigantes. Entonces, dice el libro de los vigilantes. Se centra en el tema de los vigilantes, que son ángeles. Los vigilantes son ángeles caídos. Bueno, eran ángeles y luego cayeron. Ángeles que, interpretando Génesis, dice que estos ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres y engendraron gigantes, Nefilim. Esto es cierto, dice en la Biblia. Ya lo hemos visto. Seres famosos que desataron la violencia sobre la tierra y pervirtieron a la humanidad. Además, el libro de los vigilantes se caracteriza por unir y complementar las historias de los vigilantes con la historia del diluvio universal, presentes en el Génesis, y hace una descripción detallada del mundo y los cielos en las fábulas e imaginería popular judaica de su tiempo. Fue escrito antes del 160 antes de Cristo. Y ellos tienen un versículo que dice, no, sí, en Daniel dice de los vigilantes. Pues sí, porque las traducciones lo han hecho así, pero no es la palabra tampoco. Daniel 4:17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces aquí dice vigilantes, ¿ya viste que sí? La palabra vigilantes es la H5894, es del Ir, del caldeo, de una raíz correspondiente a H5782, que significa guardián, es decir, ángel, como guardián, y lo traducen como vigilante. Son ángeles. Bueno, sí, y eso no prueba que el libro de Enoch es real, o sea, es verdadero. Sí es real porque sí existe, pero no es verdad. Bueno. Luego, fragmento del libro de los vigilantes. Les voy a leer un fragmento del capítulo 6 del libro de los vigilantes que se encuentra en el libro de Enoc. Dice, así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. ¡Ay! ¿De dónde me suena eso? Obviamente conocían el Génesis y esto lo dice en Génesis. Bueno, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Versículo 2. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Dios le llama a los ángeles hijos del cielo. No les llama así, les llama hijos de Dios, no hijos del cielo. Las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces aquí ya le ponen la cita, ¿no? Génesis 6 del 1 al 4. Entonces, Shemihasa, que era su jefe, les dijo, o sea, era un ángel que era el jefe, ¿no? El jefe de los vigilantes.
Temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y prometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. O sea, dijeron, vayamos y escojamos mujeres y les engendramos hijos. Y el jefe dijo, no, pues hay que prometerlo bien porque si no me van a dejar solo y luego yo voy a ser el único que haga ese pecado, ¿no? Entonces, bajo un anatema es algo maldito. Dice, comprometámonos, o sea, hicieron como un juramento, ¿no? Comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. O sea, vamos a prometer todos que vamos a a engendrarles hijos a las mujeres. Entonces, todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Ay, no, esto no es nada, o sea, nada bíblico, nada que tenga que ver con la Biblia. O sea, la Biblia nunca dice eso. Y eran en total 200. Fíjense, aquí viene el chisme de que los ángeles que bajaron a engendrarles hijos a las mujeres fueron 200. Y ese chisme está entre los cristianos también. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Hay cristianos que afirman eso. 200 ángeles bajaron al monte Hermón y fueron los que tuvieron hijos con las mujeres. ¿De dónde lo sacan? Del libro de Enoc. ¿Es verdad? No. Porque sobre él juraron sobre el monte Hermón y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. El capítulo 7 dice: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Más bien al revés, ¿no? Contaminaron a las mujeres. A enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y enseñarles sobre las plantas. Esto sí es cierto. Históricamente, en la cultura de Mesopotamia, la primera civilización que existió sobre la tierra, dicen las escrituras que ellos tienen, porque se quedaron en piedras, que que sus dioses les enseñaron la brujería, la magia. Esto es así como que los brujos de aquí, ¿no? De las culturas ancestrales de aquí, corte de raíces y sobre las plantas. O sea, son los brujos estos, como la bruja del mercado que vende tés, que son buenos los tés, pero también aparte hace brujerías y tiene ahí sus fetiches y cosas. Pues así desde el principio les empezaron a enseñar los demonios, pero ellos dicen que sus dioses, a hacer muchas cosas y a hacer una civilización pues más ordenada y que no sé qué, y que les enseñaron, bueno, ahorita van a ver otras cosas que les enseñaron. Esto es cierto, pero ¿y qué? Eso no prueba que este libro sea verdad, pero pues no. Que tiene cosas por ahí ciertas, pues sí, pero no es palabra de Dios. Bueno, quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Un codo son 45 centímetros. Vamos a multiplicar 45 centímetros por 3000 codos. Uy. Y lo dividimos entre 100. Si no me equivoco, son 1350 metros, es decir, más de 1 kilómetro. Ay, nada que ver con los gigantes de 3,5 metros que habla la Biblia. Bueno, parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Pues ¿cómo? O sea, un mono ahí gigante de
1 kilómetro de alto, que es de Tlalpan, de una estación a otra es 1 kilómetro, pues ¿cómo ve a los humanos? O sea, no. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. ¿Y esto qué será? Jeremías 12:4. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Y dan una cita de Génesis y una de Apocalipsis. Ya ni las quiero ver porque no más me da coraje. Capítulo 8. Y Asael, que es un nombre de un ángel, enseñó a los hombres, pero ya ha caído, ángel caído, enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Otra vez el jefe Shemi Hasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. No voy a decir sus nombres. Este enseñó a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Otro, los signos de los rayos. Otro, los presagios de las estrellas. O sea, sí es cierto que los demonios les enseñaron esto, a leer los signos del zodiaco y según esto, ¿no? Y hacer brujería. Sí, sí les enseñaron eso. Pero eso no prueba nada, ¿no? Los relámpagos, los significados, enseñó las señales de la tierra, los presagios del sol, los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Bueno, el Evangelio de Judas. Ese fue el libro de Enoc. No se lo crean, es mentira. Este es el Evangelio de Judas. Este también fue muy famoso hace unos años por televisión porque hicieron un documental. Este creo que lo encontraron por hace como 30, 40 años. Y por eso así como que se volvió famoso, ¿no? El Evangelio de Judas es un texto utilizado, es Judas Iscariote. Es un texto utilizado por el movimiento gnóstico de los cainitas. Son gnósticos otra vez. Generalmente estos libros apócrifos, muchos son de los gnósticos que creen, ya vimos, cosas cristianas, cosas judías, cosas de filosofía y cosas de Medio Oriente, de orientales, religiones orientales como la China. El movimiento gnóstico de los cainitas. Movimiento gnóstico de los cainitas. ¿Quiénes son los cainitas? Pues son de Caín, supuestamente. Bueno, se cree que fue compuesto durante el siglo II, alrededor de los años 130 y 150 después de Cristo. En el texto se hace una valoración positiva de la figura del apóstol Judas Iscariote, es decir, que le echan porras, que dicen que era bueno. Es una valoración positiva. Que en los 4 evangelios canónicos es considerado Judas Iscariote como traidor a Jesús. Pues sí, fue un traidor. Según este evangelio gnóstico, Judas Iscariote fue su discípulo favorito, o sea, el discípulo favorito de Jesús. ¿Ustedes creen? Tanta ignorancia. Y
si entregó a su maestro a las autoridades romanas, no, y si entregó a su maestro a las autoridades romanas, fue en cumplimiento de un plan previsto por el propio Jesús. O sea, pobrecito Judas, tuvo que hacer lo que Jesús le dijo. Pero Judas era bueno, así lo presenta ese libro. La otra cara de Judas. Frente a la imagen tradicional de un Judas traidor que ha difundido la Biblia, este evangelio le retrata como uno de los discípulos predilectos de Jesús. No, sí. Y se robaba el dinero, no, y era de los predilectos. En el texto, Cristo dice a Judas: tú superarás a todos ellos. Tú sacrificarás al hombre que me recubre. ¡Ay! El manuscrito sostiene que el apóstol no traicionó a su maestro, sino que solo hizo lo que él le pidió. Y unos hasta dicen que fue santo Judas Iscariote, porque pues, fue el instrumento para que Jesús muriera y entonces nos pudiera dar salvación. Háganme el favor. ¿Eso dice la Biblia? Pues no, no dice eso la Biblia. Da coraje, ¿no? Hipótesis revolucionaria, o sea, tiene una hipótesis revolucionaria este libro. El texto está en línea con la tradición de los cristianos gnósticos, o sea, hablan como gnósticos porque ellos tenían ciertas creencias y están plasmadas en esos libros. Según esta filosofía, Judas, al entregar a Jesús a la muerte, habría facilitado su salida. Aquí me falta un punto. Al entregar a Jesús a la muerte, habría facilitado su salida. Evangelio apócrifo, el Evangelio según Judas 8, el cuerpo y la liberación de la divinidad que llevaba dentro. No es la primera vez que se lanza la hipótesis de que Judas actuó por indicación de su maestro al traicionarlo, aunque es el primer documento antiguo que defiende esta visión. O sea, esa creencia ya estaba en los gnósticos, pero este libro es el primer libro, bueno, el primer documento que lo dice escrito. Mientras que en los evangelios canónicos Jesús de Nazaret nunca es presentado riendo y menos con malicia, en el texto gnóstico el personaje llamado Jesús sí da coraje. El personaje llamado Jesús se ríe con frecuencia de los malentendidos de los demás discípulos, o sea, se está burlando, y de su devoción a la que pretende superficial. O sea, no, Jesús nunca se burló porque sus discípulos fueran ignorantes. En particular se ríe de modo sardónico. Entonces, se ríe de modo sardónico mofándose de la ignorancia ajena. Los apóstoles y discípulos se ponen furiosos al ver que Jesús se burla de ellos. Todos menos el otro protagonista denominado Judas, que responde al primero: yo tengo conocimiento de quién eres tú y de dónde vienes. Tú vienes del inmortal reino de Barbelo. O sea, Jesús según se estaba burlando de que los discípulos no entendían nada, y entonces Judas, y se ofendieron los discípulos, y entonces Judas le dice a Jesús: yo sé quién eres, tú vienes del inmortal reino de Barbelo. En los antiguos textos gnósticos, Barbelo es la divina madre de todo y la prudente previsión o logos que posee el uno infinito. O sea, es una diosa madre. Barbelo es una diosa madre. Entonces le está diciendo: tú vienes del inmortal reino de Barbelo. ¿Qué es eso? Nada cristiano esto. Entonces, esta divina madre es la madre tierra, la diosa madre, la Isis, la guadalupana. Bueno, oye, debido al conocimiento, gnosis en griego quiere decir conocimiento.
Entonces los gnósticos se hacen como que conocen mucho, no tienen mucho conocimiento. Debido al conocimiento de Judas acerca de que Jesús viene desde el inmortal reino de Barbelo, a Judas se le promete una revelación referida a secretos que ninguna otra persona ha conocido nunca. O sea, supuestamente le iban a dar la revelación de unos secretos que nadie conocía, ¿no? A Judas. La inversión de la relación tradicional entre Jesús y Judas que plantea el texto es que Jesús le está agradecido a Judas y lo elogia. Entonces le dice, ahí en ese libro chafa, ¿no? Tú lo superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás el hombre que me reviste. La estrella que indica el camino es tu estrella. Ay, bueno. Entonces Judas fue el héroe, ¿no? Bueno, ese fue el libro de Judas. Mentira total. Evangelio de María Magdalena. Este también ha sido muy famoso y muy conocido. Han hecho documentales y igual en History Channel y en esos. Entonces dicen, aquí vamos a ver un pedacito de un video. Entonces dicen, no, pues es que María era una revolucionaria, era feminista y era no sé qué. Ay, este libro, vamos a ver de qué año es. De este evangelio se conservan solo 3 fragmentos, 2 muy breves en griego, en manuscritos del siglo III, o sea, 300 años después de Cristo. En los papiros, quién sabe qué, y otro más extenso en copto. Creo que el copto es de Egipto. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el evangelio original fue escrito en griego durante el siglo II. En ninguno de los fragmentos hay mención alguna del autor de este evangelio. No se sabe quién lo escribió, pero dicen que es el Evangelio de María Magdalena. El nombre que tradicionalmente recibe Evangelio de María Magdalena se debe a que se cita en el texto a una discípula de Jesús llamada María. No dice María Magdalena, solo dice María, que la mayoría de los especialistas identifican con la María Magdalena, que aparece en los evangelios canónicos. Los especialistas de qué? Pues de la literatura, porque se ponen a leer y dicen, pues parece que es María Magdalena porque está diciendo esto y esto y esto, ¿no? Y que aunque sea del siglo II, 200 años después, 100 años después de Cristo, 80 años después de Cristo, si no dice lo que dice la Biblia, es un evangelio falso. Aunque algunos han sugerido que podría referirse a María, la madre de Jesús. Entonces, vamos a ver un video. Ya es tarde, pero pues no lo quiero dejar a medias. Los evangelios gnósticos muestran sustanciales diferencias con los llamados canónicos, como el de Tomás, Felipe y Judas. Pero no son los únicos. El reciente hallazgo de los manuscritos del Evangelio prohibido de María Magdalena llega a profundizar aún más estas diferencias. La historia de Magdalena está llena de misterios y controversias. Su historia y su rol al lado de Jesús es motivo de debate. ¿Cuánta luz echa el hallazgo de los evangelios de María Magdalena a la construcción que se hizo en torno a su figura? María Magdalena, en los evangelios canónicos, desaparece la figura principal, alejándonos de los gnósticos, ¿no? La figura principal de los evangelios y que descubre que Jesús no está en la tumba es María Magdalena. Los otros dudaron hasta el final. En los textos gnósticos, cuando María Magdalena es la discípula preferida de Jesús, es una mujer muy cercana a la que Jesús quería entrañablemente, que anduvo con él, junto con los discípulos desde que Jesús predicaba en Galilea. Quiere decir que María estaba acostumbrada al trato cotidiano y directo con Jesús. ¿Cuáles son las palabras del Evangelio de María Magdalena que ordena seguirla por sobre los discípulos? Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos y no manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla. ¿Es que la ha preferido a nosotros? El texto en concreto de María Magdalena es del siglo II
No llega al siglo III, Jesús de Nazaret besa en la boca a María Magdalena, indica de que ella es alguien diferente y que está por arriba de los demás apóstoles. María Magdalena es una de sus elegidas. La persona con la que Jesús, desde el otro mundo, no sabemos, de algún lado, decide contactarse, no con los otros 12, que son los escritores de la Biblia, muchos de ellos, sino con una mujer prostituta que se llama María Magdalena, que es la que da la buena nueva, ¿no? Cosa curiosa. Fíjate qué diferente Jesús, ¿no?, a todo el resto de la Biblia, ¿no? Es a ella quien se aparece Jesús por primera vez, lo cual le ha dado el título o el nombre de apóstola de los apóstoles. ¿Por qué Jesús eligió a María para presentarse una vez que resucitó y no a sus 12 discípulos? ¿De qué manera relata ese encuentro la Biblia? Ya, basta. Da coraje. Supuestamente tuvo hijos con ella, ¿no? Ay, bueno, barbaridades. Entonces, los historiadores dicen, no, pues ese libro sí dice estas características. ¿Por qué? Porque ellos no creen que la Biblia es la palabra de Dios y no entienden que si un libro contradice lo que dice la palabra de Dios, entonces es mentira, porque la palabra de Dios es verdad. Y Dios no cambia de parecer, no cambia, es el mismo ayer y hoy y por siempre, y no va a decir una cosa y luego va a cambiar y va a decir otra. María Magdalena dicen que fue la jefa de los apóstoles. Ay, bueno. El Evangelio de Nicodemo. Este es otro evangelio que habla del descenso de Cristo al infierno, escrito hacia el 130 después de Cristo en latín. Esto es muy importante porque el latín pues no se usaba en eso, se usaba el griego y el hebreo en los escritos antiguos, el arameo en los reales verdaderos, ¿no? O sea, la Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego. El latín no se usa, ni el copto, ni el árabe, como están escritos estos libros, pero bueno. Contiene el nombre de personajes que han trascendido en la tradición del cristianismo como Dimas y Gestas. En este evangelio de Nicodemo sale que los dos ladrones que estaban a los lados de la cruz de Jesús eran uno Dimas y el otro Gestas. Esa es una tradición católica, ahí te enseñan eso. Apóstola de los apóstoles, sí, así. Es una doctrina de la teología católica a la que se hace referencia al credo de los apóstoles y el credo de Atanasio, y que establece que Jesús descendió al Seol. En él, las dos almas resucitadas de entre los muertos después de la crucifixión informan al Sanedrín de las circunstancias del descenso de Cristo al limbo. O sea, había dos personajes en el limbo, que el limbo no está en la Biblia y que el limbo ya hasta lo cancelaron en la religión católica. No cancelaron el purgatorio, cancelaron el limbo. El limbo era supuestamente el lugar a donde iban los bebés que no habían sido bautizados. Eso hace algunos años, ya dijo el Papa, el anterior a este, que el limbo no existe. Pero no es el purgatorio para ellos sigue existiendo. Bueno, supuestamente ahí en el limbo estaban estos dos personajes, Leucio y Carino. Resucitaron de entre los muertos después de la crucifixión e informaron al Sanedrín de los judíos de cómo bajó Jesús al limbo. Háganme el favor, esa patoaventura judía. Muestran a Dimas acompañando a Cristo en el infierno y la liberación de todos los patriarcas del Antiguo Testamento. O sea, según Jesús, liberó a los patriarcas del infierno. Una serie de manuscritos latinos incluyen un apéndice a continuación: el Cura Sanitatis, la cura de Tiberio, la forma más antigua de la leyenda de la Santa Verónica. De aquí sale la tradición católica de la Santa Verónica. Ahorita les digo quién es. Según la Enciclopedia Católica, en la de Tiberio se cura de su enfermedad por la imagen de Cristo. De aquí salen, de estos, de varios libros apócrifos salen las tradiciones católicas, que las ponen en su doctrina y las dan como ciertas. La Verónica supuestamente era una mujer que estaba en el camino de la cruz, cuando Jesús iba cargando la cruz. Entonces le limpia el rostro con un velo, con su velo, que es una tela pequeña,
le limpia el rostro y entonces se queda el rostro plasmado en esa tela, y esa tela la tienen como reliquia ahí guardada, igual que el manto de Turín, que es la sábana santa, que supuestamente pues tiene marcada el cuerpo de Jesús, que es con el que supuestamente taparon a Jesús, pero es mentira todo esto. Esto los católicos lo veneran como reliquias que tienen poder y todo, y es pura mentira, está escrito en esos libros. También de aquí, algún día les voy a poner toda la investigación que se ha hecho de la sábana santa o manto de Turín, donde está plasmado el supuesto cuerpo de Jesús, que está plasmado como si hubieran quemado la tela, no es pintura. ¿Y saben quién lo hizo? Es de la Edad Media, está datado, bueno, fechado en los tiempos de la Edad Media. Por la Edad Media es alrededor del año 1800 o 1200, el año 800 a 1200 más o menos es la Edad Media. Pues ese manto de Turín o sábana santa la hizo Leonardo da Vinci y ya está comprobadísimo. Pero los católicos no dicen nada, o sea, el Papa sigue yendo a besarlo, siguen teniéndolo como real. Bueno, luego les enseño ese video. Y el Evangelio de Tomás también es muy famoso, que es apócrifo. Es otro texto apócrifo cristiano significativo, contiene 114 dichos atribuidos a Jesús. Esto no prueba nada, porque Jesús dijo, quizás la gente piense que he venido a repartir la paz sobre la tierra, pero no saben que he venido a diseminar sobre la tierra fuego, espada, guerra, porque habrá 5 en una casa, habrá 3 contra 2 y 2 contra 3, padre contra hijo e hijo contra padre, y se mantendrán como unos solitarios. Pues esto se parece a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué? Esto no prueba que el Evangelio ese es real, o sea, es verdad. Digo, hay partes que sí, ¿no? Pero ¿y qué? Bueno, el libro de Adán y Eva es uno de los libros más enigmáticos. Es el libro de Adán y Eva, también conocido como conflicto de Adán y Eva con Satanás. Se piensa que fue escrito en el siglo VI en árabe, siglo VI, 600 años después de Cristo. Trata sobre los días después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. O sea, salieron y ¿qué pasó? ¿Qué empezaron a vivir? Vamos a leer ese libro a ver qué pasó, ¿no? Pues no, es mentira. Dice, sobre su gran tristeza y las tentaciones que sufrieron por parte de Satanás. El libro también dice que los hijos de Dios que salen en el Génesis son hijos de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Y las hijas de los hombres habrían sido descendientes de Caín, el primer asesino. Entonces, de aquí sale el chisme de que los hijos de Set, que es el tercer hijo de Adán, son los llamados hijos de Dios, y que las hijas de los hombres son los hijos de Caín, las hijas de Caín. Pues no, mentira, eso no dice la Biblia. Bueno, ese es el libro de Adán y Eva, y narra pues muchas cosas, que estaban en una cueva muy oscura y que se estaban acordando de cuando vivían en el Edén, que todo era luz y que todo estaba bien, que no sufrían y que no necesitaban agua para tomar, y que ahora ya necesitan agua para tomar y que no sé qué tanto, ¿no? Libros apócrifos de origen católico. El protoevangelio de Santiago pretende haber sido redactado por Santiago, el hermano del Señor. Santiago era hermano de Jesús, es decir, el apóstol Santiago el menor. El nacimiento, educación y matrimonio de María, se describen en los primeros 11 capítulos, que son la fuente de varias tradiciones corrientes entre los creyentes. Puede ser del siglo II, pero no están seguros. Tienen valor en indicar la veneración a María desde muy temprano. O sea, los católicos dicen, ya ven, por eso se tiene que venerar por toda la historia que está aquí, o sea, era santa, 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 ¿no?
Por ejemplo, el Protoevangelium es el primero que dice que María fue la milagrosa descendiente de Joaquín y Ana. Aquí sacan los nombres de Joaquín y Ana los católicos, que dicen, los papás de María eran Joaquín y Ana. ¿En dónde dice? En los libros apócrifos. Hasta entonces, sin hijos, que a los 3 años la niña fue llevada al templo y consagrada a su servicio, en cumplimiento al voto de sus padres. Una niña podía ser consagrada. La Biblia no dice eso. Cuando María tuvo 12 años, José fue designado como su esposo por el sumo sacerdote. A ver, cuando María tuvo 12 años, José fue designado como su esposo por el sumo sacerdote. O sea, el sumo sacerdote le escogió a José para que fuera esposo de María cuando tenía 12 años. Ah, ¿de dónde sacan que María tenía 12 años? De aquí. Obedeciendo una señal milagrosa. Ah, o sea, Dios le dijo al sumo sacerdote que escogiera a José para casar a María. Una paloma que salió de su báculo y se le posó en la cabeza. Esa fue la señal. La natividad es adornada irrestrictamente. La natividad de María. Los críticos encuentran que el protoevangelio es un arreglo de 2 o 3 documentos. A Orígenes le era conocido bajo el nombre del Libro de Santiago, y en los escritos de San Justino hay atisbos de que lo conocía, o conocía al menos una tradición paralela. El trabajo, por lo tanto, ha sido fechado en el siglo II. Sobreviven recensiones antiguas griega y siríaca. O sea, está escrito, hay copias en griego y en siríaco. También hay transcripción latina y armenia. Bueno. Y por último, el Evangelio arábigo de la infancia. Es una traducción del original siríaco hoy perdido, o sea, de Siria. Con todo, hay milagros que habrían ocurrido en Egipto. Es la infancia de Jesús. Dice que hay milagros relatados que no hay en ningún otro evangelio. Hay una curación de un leproso mediante el agua en la que habían lavado a Jesús. O sea, Jesús de niño lo bañaron y el leproso lo sanaron con el agua. Las sanaciones efectuadas a través de las ropas que él había llevado. El niño predice que dentro de 30 años ambos ladrones serán crucificados con él. Fíjense, aquí hay otros nombres. En lugar de Dimas y Gestas están Tito a su derecha y Damaso a su izquierda. O sea, mentiras, puras mentiras. Y que el primero le acompañaría al paraíso. El apócrifo abunda en alusiones a personajes de los evangelios auténticos. Es imposible estimar su fecha. Se ha publicado una historia de José el Carpintero, originalmente en arábigo. Parece remontarse al siglo IV. O sea, nada que ver. Bueno, ya esa es la última. Hay pues mucha información, pero pues les puse solamente algunos. Para que vean que es una barbaridad, ¿eh? O sea, esos libros, mentira tras mentira. Y bueno, los que se creen muy intelectuales dicen, hay más libros, tienes que leer más libros, no solo la Biblia, no le creas a lo que dice la Biblia. Bueno, en conclusión decimos que los evangelios apócrifos son mentira, son falsos, y hay religiones que se han basado en ellos para establecer su doctrina, pero la Biblia no habla de lo que dicen esos supuestos evangelios o libros apócrifos, por eso no están en el canon. Y bueno, nos vemos la semana que entra, si Dios quiere. Bendiciones.